Buenas noches, Cristian, Juan José y Jason. Estamos iniciando en un par de minutos. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Chus. Gracias, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra videoconferencia el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar dos metodologías, la metodología de costo-eficiencia y la del mínimo costo. Sobre todo, estas metodologías son para comparación entre proyectos. La semana pasada habíamos trabajado la metodología de beneficio-costo. Vamos a ver en la introducción el día de hoy cómo podemos nosotros priorizar proyectos con la metodología de beneficio-costo. Tenemos de que cuando vamos a comparar proyectos, el valor actual neto y el TIR, la tasa interna de retorno, nos pueden llevar a resultados contradictorios. Es decir, que si son dos proyectos, en algún momento, digamos, el BAN puede en la priorización estar mejor para un proyecto y la TIR podría estar mejor para el otro, ¿verdad? Entonces entra en contradicción, sobre todo cuando queremos jerarquizarlos. El BAN es en realidad el indicador que es más adecuado utilizar para priorizar proyectos. Y para que sean comparables tienen que ser evaluados durante un horizonte de tiempo común. Se recuerdan que si el horizonte de tiempo es distinto, entonces lo que nos va a ser de utilidad es el valor anual equivalente. Cuando nosotros comparamos proyectos de acuerdo al valor actual neto y la tasa interna de retorno, si observamos acá estos cuatro proyectos con este flujo de caja, vamos a ver de que si los priorizamos de acuerdo al BAN, el mejor proyecto sería el D, ¿verdad? Y la priorización sería D, B, A y C. Mientras que con la TIR hay una contradicción porque el mejor proyecto aquí sería el A. Entonces hay contradicción entre el A y el D. Ahora, lo mejor es utilizar el criterio del BAN, ¿verdad? El criterio del BAN debería de ser el más adecuado para priorizar proyectos. Por ejemplo, si yo tengo 1,000 quetzales que quisiera invertir en 4 proyectos distintos, ¿verdad? Y esta es la inversión inicial. Si tengo el proyecto A, B y C, al sumar los tres nos dan 1,000 quetzales de inversión. Y si sumamos los tres BAN nos da 168. Esta es la mejor combinación. Si nosotros combinamos el C y el D, aquí también invertimos 1,000 quetzales, ¿verdad? Y al sumar los BAN tendríamos 128.
Si tomamos el B, la tercera sería C y D y la cuarta B y C, ¿verdad? Esas son, digamos, las opciones que nosotros tendríamos aquí respecto a los diferentes proyectos. Bueno, la priorización, entonces, si les toca priorizar, el consejo es que nos vayamos de acuerdo al valor actual neto, ¿verdad? Lo que pasa es que el criterio de la TIR lo que hace es que reinvierte a la misma tasa de rentabilidad del proyecto. En cambio, con el BAN, una reinversión se va a hacer a la TREMA, la tasa de retorno mínimo que tenemos de referencia. Entonces, cuando llegue a eso, vuelve a reinvertir, ¿verdad? Mientras no llegue a esa cantidad, no reinvierte. Entonces, una empresa actuando con un criterio de racionalidad económica, generalmente llega a hacer una nueva inversión, digamos, hasta que su beneficio marginal sea cero. O sea, cuando la rentabilidad está igualando a la tasa de descuento o más bien la trema, en este caso, de proyectos. Así que una TIR difícilmente puede indicar, digamos, de que tenemos excedentes, ¿verdad? Y difícilmente nos da opción a alternativas de rendimiento. La empresa va a estar reinvirtiendo a su tasa de descuento, ya que si tuviera posibilidades a tasas mayores, ya habría invertido en ellas. Entonces, con tener la tasa mínima de retorno, el proyecto vuelve a reinvertir, ¿verdad? Así que el BAN nos está proporcionando una medida concreta de la contribución de un proyecto para incrementar el valor de la empresa. Y mucho cuidado, la TIR es un indicador que si nosotros tenemos muy cerca el negativo, puede irse al infinito. O sea, la TIR va a estar creciendo muy rápidamente eh, en el análisis, ¿verdad? Si los negativos y los positivos están muy cerca. Inclusive, si el flujo de caja tuviera solo datos positivos, la TIR tiende a irse al infinito, ¿verdad? Esa es una condición, digamos, que tenemos que conocer y que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, en realidad la TIR no es una medida práctica para ver la rentabilidad del proyecto. En cambio, el BAN sí nos da una medida concreta de la cantidad de dinero que estamos nosotros ganando en el tiempo. Muy bien, vamos a entrar después de esta introducción, viendo el tema de la semana pasada, vamos a trabajar con la metodología de costo-eficiencia. Esta metodología, la de costo-eficiencia, la vamos a utilizar cuando, digamos, la utilidad no es lo más importante, ¿verdad? Lo que nos va a interesar en realidad es qué tan eficiente es el proyecto con lo que está haciendo. O sea, aquí lo que vamos a calcular es un costo por unidad lo más económico posible. Este tipo de metodología nos va a permitir comparar proyectos del mismo tipo y priorizarlos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo comparo la eficiencia de, digamos, los dos hospitales más grandes de la ciudad públicos, por ejemplo, digo, ¿cuál es más eficiente, el San Juan de Dios o el Roosevelt? Entonces, tengo que escoger una unidad de medida, por ejemplo, número de pacientes atendidos en el año que han quedado vivos. Comparo los dos hospitales y el que tenga el costo más bajo por paciente en el tiempo, ese prácticamente es el hospital más eficiente, ¿verdad? Así que esta metodología se refiere a un costo por unidad, pero colocando el valor del dinero en el tiempo y también viendo en qué momento se están produciendo los beneficios. Se debe de escoger una medida, ¿verdad? Para expresar, digamos, la magnitud física de los beneficios. Por ejemplo, cuando hablamos de los hospitales,
yo les indicaba que una buena medida es pacientes atendidos que salen vivos del hospital, ¿verdad? Esa es una, digamos, una indicación. Tenemos luego que para este cálculo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero ver un proyecto, voy a verlo con datos muy sencillos. Si tengo una opción A que a mí me cuesta 20 quetzales y con esto produzco 30 unidades, y tengo un proyecto B que cuesta 40 quetzales y yo con esto produzco 50 unidades. Si nosotros no vemos en qué momento ocurren las cosas, si dividiéramos, digamos, 20 entre 30, nos va a dar 0.67 por unidad. Y si dividimos 40 entre 50, nos va a dar 0.80 por unidad. Aparentemente acá el proyecto mejor que tiene el costo unitario más bajo sería el. Sin embargo, lo que tenemos que ver aquí es el valor del dinero en el tiempo. Entonces, si observamos en qué momento ocurren las cosas, esto lo tenemos visualizado acá. Vamos a ver que los costos están ocurriendo en el año 2 y en el año 5 para el proyecto A y se están produciendo 10 y 20 unidades. Entonces aquí observamos que en el año 2 y en el año 5 están ocurriendo, digamos, los movimientos. Mientras que en el proyecto B sería en el año 0 y en el año 3. Ahora, si esto le metemos el valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Estos 20 quetzales, colocándolo cada uno con su valor actual, se convierten en 12.42. Mientras que estos 30 unidades se van a convertir en 14.98. Si dividimos los dos, el costo unitario iba a ser 0.83, ¿verdad? Anteriormente era 0.66. Mientras que si calculamos el valor actual de los costos del proyecto B, sería 31.58, mientras que las unidades serían 50 aquí en este caso, trayéndolo al valor actual sería 41.58. Vemos que el costo por unidad es 0.76. Vean que las circunstancias cambian. El proyecto B en realidad es mejor que el proyecto A. Aquí se está considerando una trema del 20%. Si nosotros lo vemos en Excel, ¿verdad? Si nosotros vemos esto en Excel, vamos a observar ¿verdad? Aquí en Excel, si ustedes colocan acá, digamos, los valores, decíamos que estamos teniendo los costos en el año 2 y en el año 5, vean acá. Si calculamos el BAN, ¿verdad? Vean la fórmula aquí arriba del BAN. Nosotros tendríamos que el BAN es 12.43. Para poderlo hacer, ustedes pueden colocar los valores y deben de rellenar en ceros, porque Excel asume que lo primero que encuentra aquí sería el año 1. Entonces, si no tiene nada, no lo considera como un año. Entonces, si aquí no lo rellenamos de cero, para Excel este sería año 1 y el 5 sería año 2. Pero al colocarle ceros ya asume que aquí está un año, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces esta es la forma correcta y vean, ahí está la fórmula del BAN. Para los costos, así está para cada uno de los elementos acá. Y luego en la siguiente simplemente dividimos este BAN, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es prácticamente dividir este BAN dentro del BAN de unidades. Y esto nos da el indicador, ¿verdad? Entonces acá tenemos calculado una tarifa para un servicio, ¿verdad? Si asumimos que fueran operaciones en un hospital en Miles,
Aquí está la inversión en el periodo cero, los gastos operativos y las atenciones. Las operaciones que van aumentando año con año 10, empiezan en 40. Calculamos aquí el van de los egresos, el van de las atenciones y resulta que prácticamente la operación saldría en 2.4, como es en miles, sería 2.400. Entonces, si queremos hacer una tarifa que sea sostenible, deberíamos de cobrar por cada operación 2.400 quetzales. Esta metodología lo que permite entonces es ver el costo unitario, y esto nos puede a nosotros servir para comparar dos proyectos, ver cuál es el más eficiente, pero también nos puede servir para calcular precios de productos o para calcular tarifas. Ustedes tienen en el GES un videíto especial en donde se da, digamos, estos cálculos paso a paso. Bueno, no sé si hasta acá ustedes tienen alguna pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Le saluda Juan José de León. Solo yo tenía una duda. Por ejemplo, con el ejercicio 3.1, dice para lo de el año cero, ¿verdad? Cuando estamos sacando los indicadores, lo que dice ahí, los 50, va sobre el costo, ¿verdad? Es como que Sí. la inversión. Sí, la inversión es parte del costo. Entonces, acá están los 200 quetzales, ¿verdad? Y luego tenemos nosotros costos operativos, pero prácticamente inversiones y costos de operación, todos se totalizan en costos. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Ok? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Buenas noches, doctor. ¿La inversión siempre va en el año cero? Sí, la inversión sí, siempre se coloca, en realidad es un periodo cero, ¿verdad? No es un año, porque puede ser más tiempo o menos, pero es el periodo cero. Ya los costos operativos van del 1 en adelante. Doctor, buenas noches. Una consulta. Siempre el indicador se escoge el más bajo, ¿verdad? Claro, porque usted anda buscando el más eficiente, es el que produce, digamos, a un costo más bajo. Por ejemplo, si usted está produciendo manzanas y tiene una finca que, digamos, la manzana le sale a 50 centavos y otra finca que le sale a 1 quetzal, es más eficiente la que produce las manzanas a 50 centavos. Desde luego, ahí hay un supuesto que la calidad de las manzanas es la misma. ¿Ok? Gracias. Doctor, disculpe. Viera que me perdí un poquito en esta última parte que explicó. ¿Qué es lo que se hace con lo que se coloca en la inversión? No entendí qué se hace ahí con eso. O sea, las inversiones y los costos operativos hay que sumarlos. Por ejemplo, si usted ve ahí, hay un segundo gasto de inversión en el año 2, entonces el total que estamos viendo en pantalla tendríamos 200 en el periodo 0, 50 en el periodo 1, 200 en el periodo 2, 50 en el 3, 50 en el 4 y 50 en el 5. O sea, lo convertimos prácticamente en una sola fila para calcular el van de costos. ¿Ok? O sea que se... ¿Verdad? Que lo tenemos aquí en la segunda columna. Digamos que estos fueran proyectos de construcción. Y luego en la tercera columna nosotros tenemos los metros cuadrados que produce
digamos, cada proyecto, si dividimos el costo dentro del tamaño, nos da el indicador de eficiencia, o sea, el costo por metro cuadrado, que serían estos que tenemos acá en la última columna. Digamos que cualquiera que lo pusiéramos a priorizar proyectos, digamos, si tenemos una cantidad de dinero para invertir, asuman que, digamos, es un alcalde de un municipio y quiere tomar estos 15 proyectos, y entonces viene y dice, bueno, voy a invertir en la mayor cantidad de proyectos posibles. Entonces, lo que hace es que prioriza de acuerdo al valor presente de la inversión. Y, digamos, si nosotros tuviéramos 6.7 millones para invertir, entonces el dinero va a alcanzar para 11 proyectos, creo que es 3, 6, 9, 10 y 11. O sea, si ustedes suman las inversiones de esto, si meten una nueva inversión, se pasa de los 6.7 millones. Así que nos estaría alcanzando para esto. El alcalde feliz inaugura 11 proyectos en 11 comunidades distintas y pues ahí va a ganar votos aunque no sean eficientes, ¿no? Ahora, si tomamos el indicador de costo-eficiencia y los priorizamos de acuerdo a eso, pónganle atención que aquí tenemos 12.600 metros cuadrados. Entonces, si venimos y priorizamos de acuerdo al valor presente de la inversión del menor al mayor, sucede que nos va a alcanzar para 5 proyectos, pero quiero que pongan atención que ahora alcanzó para 22.700 metros cuadrados, casi el doble de construcción. Es decir que el alcalde, si actuara racionalmente en beneficio de la comunidad, sería preferible que él construyera 22.000 metros cuadrados de construcción, ¿verdad? Y no los 12.600 que tiene acá. Se está construyendo prácticamente 10.100 metros cuadrados más. Desde luego que en esta eficiencia, él va a tener solo 5 proyectos. Para su administración, es mejor, va a supervisar menos, pero desde el punto de vista político, ahí es donde está el problema. Él va a participar solo de 5 inauguraciones. Y ahí es donde se da precisamente el problema, ¿verdad? Ellos prefieren actuar políticamente y no eficientemente. Y aquí hay un ejemplo, cómo es aplicando el indicador de costo-eficiencia, él puede actuar racionalmente, económicamente y en función del desarrollo mejor que si lo está haciendo de acuerdo únicamente a la priorización de la inversión, ¿verdad? Esto es un ejemplo de cómo el indicador de costo-eficiencia nos puede ayudar para tomar, digamos, en cuenta proyectos. Vean que aquí todavía sobran, ¿qué? Está sobrando 190,000 quetzales, ¿verdad? De los 6.7 millones que se tenían. Bueno, hasta aquí lo que es costo-eficiencia. ¿Les pareció interesante ese ejemplo de eficiencia? Bueno, muy bien. Vamos a entrar a la última metodología. En este caso vamos a ver la metodología del mínimo costo. Esta metodología la vamos a utilizar para evaluar proyectos que satisfacen una misma necesidad. Vamos a asumir también que la calidad sigue siendo la misma, ¿verdad? Digamos, cuantificar los ingresos es difícil o no es relevante para tomar decisiones acá. Y lo que se puede hacer es comparar los costos entre proyectos, cuidando de que ambos sean evaluados bajo un mismo horizonte de tiempo. Ahora, para determinar el horizonte,
se utiliza el mínimo común múltiplo de vidas útiles de los proyectos o el costo anual equivalente para ambos. Cuando hablamos del mínimo común múltiplo es hacer coincidir los dos proyectos. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto que dura 5 años y otro que dura 10 años, el mínimo común múltiplo ahí es 10, ahí es donde coincide. Entonces yo haría un proyecto de 10 años y haría 2 proyectos de 5 para hacerlos coincidir en 10 años, ¿verdad? Y el costo anual equivalente lo que hace es traerlo todo a un solo año, más o menos como lo que calculamos con el BAE, ¿verdad? Aquí sería un CAE en lugar de un BAE. Y digamos que esto nos va a servir para ver qué es lo que nos sale más barato. Imagínense ustedes analizando, por ejemplo, que quieren transportar 100 quintales de un producto A a un producto B, considerando que, digamos, prácticamente el tiempo no es importante en este caso, y podemos trasladar esos 100 quintales, en primer lugar, digamos, con un pick-up, que haríamos 5 viajes. O podríamos utilizar un camioncito de 100 quintales, que sería quizás más económico, o podríamos transportar con caballos. Ajá. Caballo normalmente acepta una carga de 2 quintales. Los 100 quintales se podrían trasladar con 50 caballos. Incluso podríamos poner 100 personas a cargar un quintal cada uno. Tendríamos 100 quintales, 100 personas. Y entonces hay que hacer el cálculo. ¿Qué es más económico? Utilizar un pick-up, utilizar un camioncito, utilizar caballos o asnos, o utilizar personas, ¿verdad? Y vamos a irnos con el que genere el costo más bajo. Aquí hay un ejemplo de 2 equipos para suministrar agua a un proyecto agrícola. Y vamos a ver de que nosotros podemos tener 2 bombas que proveen un igual caudal, o sea, la eficiencia prácticamente es la misma, pero a una le vamos a colocar un motor diésel y a otra le vamos a colocar un motor gasolina. Vamos a asumir que el motor diésel cuesta 50,000 quetzales para el tamaño de bomba que estamos pensando. El motor diésel dura 20 años y tiene un costo operativo anual de 4,000 quetzales. Mientras que un motor gasolina nos está costando 25,000. Este dura 10 años y tiene un costo operativo anual de 7,000 quetzales. La pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Utilizar un motor diésel o utilizar un motor gasolina? Entonces vamos a hacer el análisis. Si consideramos una tasa social, vamos a considerarla en 12%. Y vamos a ver lo siguiente. Si traemos el valor presente de los 4,000 quetzales durante los 20 años y la inversión inicial, el motor diésel nos va a salir en 79,877, casi 80,000 quetzales. Mientras que el motor gasolina nos va a estar saliendo, al tomar el costo operativo durante 10 años de 7,000 quetzales, cada año nos estaría costando 6,693. Vean que para el caso del gasolina, ¿verdad? En lugar de N per 20, aquí pusimos 10, porque este dura menos, y el costo sería 25,000. Recuérdense que siempre esto hay que ponerlo como un negativo. Y entonces, al sumar los dos, observamos que el motor diésel que está acá es el que resulta con un mínimo costo en relación al motor gasolina. Bueno, de eso se trataba muy brevemente, digamos, la explicación del día de hoy. Y quisiera en este momento dejar tiempo para preguntas.
Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas Fíjese que noches. con el tema de la unidad 3, sí, no me quedó ninguna duda. Yo solo Ah. quisiera saber sobre su punto de vista de una pregunta que hice en el foro 2, de lo que puso del qué porcentaje de cambio en las variables creen Ok. que es conveniente hacer cuando sensibilizamos un proyecto. Ok, sí. Sí, en realidad, al final yo les puse una conclusión final. No sé si la leyó, en donde cerré el foro, indicando que para ejemplos nosotros hicimos sensibilizaciones bastante altas, pero en la vida real, digamos, las sensibilizaciones no deberíamos de llevarlas más allá de un 25%, ¿verdad? Hacer una variación más grande de eso, solo en un país con inflación galopante como tiene Venezuela ahora y probablemente Nicaragua, pero si las condiciones económicas son adecuadas, basta con un 25% como máximo. O sea, estar haciendo sensibilizaciones en cambios entre 10 a un 15 debería ser lo normal. Gracias, doctor, muy amable. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, disculpe, ¿esta videoconferencia qué día la suben? Sí, fíjese que con la última tuvimos un problema con el servidor y el servidor estaba saturado y dejó de grabar. Pero ya chequeamos que esté totalmente vacío y esperamos con Axel tener la subida el día de mañana. No sé si Axel está escuchando, que nos pudiera confirmar. Sí, yo espero que esté lista el día de mañana. Voy a platicarlo así. Gracias, doctor, muy amable. Espero que estén trabajando su trabajo final. Lo que hay que hacer es una aplicación de todo el curso al proyecto que fue asignado en la primera semana. Doctor, respecto a eso, para la comparación de los proyectos, ¿es sobre todo los demás compañeros? Sí, ¿O... tienen que organizarse para combinar resultados y hacer la comparación. ¿Okay? Ok, gracias. El examen final también ya está habilitado. Hay dos opciones. Ustedes escogen una de las dos, solo una. No vayan a rellenar los dos porque si así lo hacen, vamos a tomar el puntero más bajo. ¿Alguien entró ya a examinarse? No había visto ninguno hasta el día de hoy. Yo ya ingresé, doctor. Ah, bueno, perfecto. Y yo también ya ingresé. Ok, listo. Bueno, entonces, pues ha sido un gusto compartir con ustedes. Estoy siempre a la orden. Si tienen algún problema con el cierre en su curso, alguna situación, no dejen de comunicármelo por el WhatsApp. Estoy para servirles y si todo sale bien, yo espero estar con ustedes en el último curso de proyectos, que es de administración de proyectos, ¿ok? Gracias, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy bien, que pasen buena noche, Dios les bendiga y nos vemos entonces en el próximo curso, en el otro trimestre, ¿ok? Feliz noche. Nos vemos. Gracias, feliz noche. Feliz noche.